Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es un gozo estar con ustedes nuevamente presentando la palabra de vida. Gracias a Dios por esta serie de mensajes que hemos podido presentar. Antes de ir al libro de Filipenses, para los que tienen su Biblia, saben que este programa pasa los viernes después del noticiero de la noche y sábado después del noticiero del mediodía, y otros tiempos pueden encontrarnos aquí en este canal. Y en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, tenemos cultos domingos a las 10 de la mañana, 6 de la tarde. Bienvenidos. Entrada gratuita y sin compromiso, sino con Dios para escuchar su palabra. Y miércoles un culto de oración y estudio bíblico a las 10 de la mañana. Pues ahora vamos a invitarles a abrir sus Biblias nuevamente al libro de Filipenses en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hemos estado en una serie de mensajes con este tema o este título, Fuentes de Gozo en Tiempos Difíciles. No sé si se acuerdan que escribiendo el apóstol Pablo esta carta a los filipenses creyentes en la ciudad de Filipos, Pablo está en cadenas. A lo mejor está dictando esta carta. Está en cadenas, prisionero de Jesucristo por amor al Evangelio de Jesucristo el Señor. Pero Pablo está lleno de gozo y está animando a los filipenses, los creyentes en Filipos, ser gozosos. Pablo halló gozo, por ejemplo, en versículo 5, al tener comunión o compañerismo cristiano con los filipenses, desde que los conoció. También Pablo encontró gozo en Filipenses 1, versículo 18, en que Cristo fuese predicado por personas sinceras o no sinceras. Pablo estaba gozoso que su Señor y Salvador, su mensaje salía por todos lados. En esto me gozo, dijo el apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo sabía que los mismos filipenses iban a experimentar gozo cuando Pablo fuese liberado de su encarcelamiento para volver con ellos y enseñarles nuevamente la palabra de Dios. Y Pablo sabía que esto iba a resultar en grande gozo en los filipenses, porque, amigos y hermanos, esta palabra produce gozo en el corazón. Nehemías 8:10 dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Bueno, ahora vamos a ver una cuarta fuente de gozo. Esta vez, volviendo al gozo, la copa, si se puede decir, de gozo del apóstol Pablo. Nuevamente Pablo está hablando de otra fuente de gozo en su propia vida. Esta fuente es la unidad. Al ver a los filipenses vivir en unidad, iba a ser llenísimo su copa, la copa del apóstol Pablo, con gozo. A fin de todo, ¿qué es lo que un padre o una madre desea ver en sus hijos respecto a la manera en que se relacionan los unos con los otros, o la manera en que sus hijos tratan los unos a los otros? ¿Qué quieren ver los padres en sus hijos? ¿Que viven en conflictos y contiendas? ¿Que viven con disensiones y divisiones? ¿O que viven en amor y paz y unidad? Era el deseo del apóstol Pablo ver la iglesia en Filipos vivir en plena unidad, y esto iba a llenar la copa de gozo en el corazón del apóstol Pablo. Por eso él dijo en versículo 2, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 2, dijo a los filipenses: completad mi gozo. Literalmente, cumplid mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, como hermanos en Cristo en una sola iglesia. Ahora vamos a ir desarrollando esta idea, este tema,
vamos a ver una cuarta fuente de gozo en tiempos difíciles, la unidad. En este caso, la unidad de la iglesia. Bueno, en primer lugar, vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículo 27 hasta Filipenses 2, versículo 2. En primer lugar, vamos a ver las exhortaciones a la unidad. Eran mandamientos de Dios por medio del apóstol Pablo a los creyentes en Filipos para vivir en unidad. En primer lugar, vamos a ver las exhortaciones a vivir en la unidad. Bueno, Pablo comparaba la iglesia en Filipos como un equipo atlético, sea de fútbol o de básquet o de otro equipo en el deporte, que necesitaba trabajar juntos para ganar la victoria. Pablo dijo en Filipenses 1:27, dice que ustedes estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que unía los hermanos, la iglesia en Filipos? Era el Evangelio. Unos tienen la música en común, otros el deporte en común, otros el arte en común. Personas hayan unidad, amistad, en diferentes cosas. Pero los cristianos tienen unidad en algo especial. Tienen unidad en el Evangelio de Cristo. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Los cristianos tenemos en común un mismo Señor y Salvador Jesucristo, una misma fe en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Y habiendo sido lavados en la sangre preciosa de Cristo, los cristianos son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora viven para una misma gloria de Dios, en obediencia a una misma palabra de Dios, la Biblia. Tenemos la misma esperanza viva y segura de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo y la misma esperanza segura y eterna de una gloria eterna con Dios en el cielo. Y mientras que esperemos unidos, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para llevar todo cristiano al cielo, vivimos aquí en la tierra en santidad y justicia de la verdad de la palabra de Dios. Y predicamos el Evangelio. Escuchen, predicamos el Evangelio del único y suficiente Salvador Jesucristo, que es Jesús, el unigénito Hijo de Dios que descendió del cielo, tomó forma humana, entregó su cuerpo, siendo Dios, pero en forma humana, entregó su cuerpo en la cruz para morir por los pecados de todos. Pero los salvos, los cristianos, son los que reciben a Cristo por fe, son lavados de sus pecados en su sangre, nacen nuevamente de nuevo hijos de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios y comienzan a vivir una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tal vez antes vivíamos en conflicto, en corajes, en enojo, pero ahora vivimos en paz y unidad en un solo cuerpo en la iglesia, donde Cristo es la cabeza y todo creyente es un miembro del mismo cuerpo, viviendo en unidad. Pablo anhelaba ver unidad en las iglesias y en la iglesia en Filipos. Por eso dijo en capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1, les dijo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, porque sí, para el cristiano hay mucha consolación en conocer a Jesucristo como Salvador personal en tiempos muy difíciles y tristes. Si hay algún consuelo de amor, ¿qué consolador hay como Jesús y su Espíritu Santo, el gran consolador?
si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, participación, compañerismo, una experiencia viva de vida espiritual, siendo lleno del Espíritu Santo de Dios y la palabra que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, aplica a nuestros corazones. Si hay alguna consolación en Cristo, cristianos, si hay algún consuelo de amor en tu Salvador, alguna comunión del Espíritu en el gran Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, es decir, hay mucho amor en la vida cristiana, conociendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y esto llena el creyente y se debe compartir este amor entre hermanos. Y termina diciendo, si hay alguna misericordia. Si hay alguien en el mundo que debe de ser una persona misericordiosa, es el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano reconoce que es un pecador separado de Dios y que merece el castigo eterno del infierno. Reconoce que merece la condenación eterna, pero al creer en Cristo como único y suficiente Salvador y su muerte en la cruz para su perdón personal, recibió el cristiano en aquel día que confió en Cristo como su Salvador personal, misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Entonces, si hay alguna consolación en Cristo entre ustedes creyentes, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable producido por el amor de Cristo en nosotros, si alguna misericordia, habiendo sido salvados de la condenación eterna, para hallar misericordia en el amor y perdón de Dios. Entonces Pablo dice, completad mi gozo. ¿Cómo, Pablo? A la luz de todo esto, Pablo dice, completar mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor entre sí como cristianos, unánimes, sintiendo una misma cosa. Oh amigos, debe de haber una unidad preciosa en las iglesias de Cristo. Debe el mundo inconverso ver algo precioso entre los hermanos, un amor único, algo diferente que ven en el mundo que está lleno de odio y pleitos, y críticas, y condenas, y toda clase de mal espíritu y mal comportamiento. Pero Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un mismo Señor y Salvador Jesucristo. Un mismo Espíritu Santo morando en cada creyente. Una misma palabra y verdad que el Espíritu de verdad usa para unirnos en Cristo. Un mismo propósito de glorificar solo a Dios y predicar en todo el mundo solo a Cristo. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. La pregunta después de este primer punto es, ¿ha usted creído en el Evangelio de Jesucristo? ¿Conoce a Él como su Señor y Salvador personal, único y suficiente, por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, pagando por todos sus pecados, entregándole a Él como su Salvador personal, recibiéndole como su Salvador personal, confiando solo en su sangre preciosa derramada en la cruz, su obra única y suficiente en la cruz para sus pecados, pidiendo y recibiendo por fe perdón de pecado y vida eterna como regalo de Dios. ¿Es salvo por Jesús? ¿Ha creído en el Evangelio de Cristo para su salvación? Si no, pues entonces no es parte de la iglesia verdadera. Y entonces no puede vivir en unidad y armonía con los hermanos porque todavía no es hermano, todavía no es hijo de Dios.
por medio de la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. Es el primer paso para entonces dar gozo al corazón de Dios, el corazón de un pastor o un mentor o padre espiritualmente, no puede producir gozo en el corazón de otros porque todavía no conoce al Salvador para poder vivir en esta preciosa unidad. Hemos visto en primer lugar las exhortaciones a la unidad. Es la voluntad de Dios vivir en unidad en una iglesia. Pero número 2, vamos a ver los enemigos de la unidad. Los enemigos de la unidad. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, hablan de 3 enemigos de la unidad y los llaman por nombre. El primer enemigo de la unidad es la contienda. La contienda. El segundo enemigo de la unidad, la vanagloria. La vanagloria es la soberbia, la exaltación del yo. Número 1, la contienda. Número 2, la vanagloria. El tercer enemigo de la unidad en cualquier relación personal y también en una iglesia. Estos son enemigos universales, afectan cualquier relación personal. La contienda, la vanagloria y en tercer lugar, el egoísmo. El egoísmo o el yo. Pablo dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, primer enemigo de la unidad. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, segundo enemigo de la unidad, ni por vanagloria. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Y en tercer lugar dice en versículo 4, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, no viviendo solo una existencia egoísta, egocéntrica, donde es yo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde están otros? Yo tengo un letrero ahí en mis notas en este sermón. Tiene 3 letras. J-O-Y. J-O-Y. En inglés esto se pronuncia joy. La J no es joy, es joy. J-O-Y. Sí, joy. Joy es la palabra en inglés para gozo. ¿Cómo se encuentra uno gozo en su vida personal? Bueno, J significa Jesús. O significa otros. Y significa yo. ¿Quieres tener gozo en tu vida? Pon Jesús, J, Jesús, primero. Primero. Exaltado sobre todo. Tu primer deseo, creer en Él como tu Salvador y seguirle como tu Señor. Entregarle todo a quien que entregó su todo por ti en la cruz. Gozo comienza con Jesús en primer lugar. J, o así en reversa por ustedes que están viendo. J, Jesús primero. Después, número 2, O, otros. Otros. Sirve a otros. Pon otros primero, antes que tus propios intereses, tus propios deseos. No busca servirte a ti mismo, sirve a otros. Pon otros en segundo lugar. Ahora está gozo. Jesús primero, otros después y yo al final. Yo al final. Entonces, joy. Gozo. Pleno gozo. Pero estos 3 enemigos van en contra del gozo, van en contra de la unidad en cualquier relación personal, sea en la iglesia, sea en la casa de Dios, o sea en la casa, o sea en el trabajo, donde hay contiendas, donde hay vanagloria, donde uno se exalta a sí mismo con soberbia, donde hay egoísmo y egocentrismo, esto mata el gozo, mata la unidad y produce toda clase de problemas. Oh, qué dañino, qué dañoso respecto a la unidad son estos enemigos. A fin de todo,
¿quién merece primer lugar? ¿Quién merece ser exaltado? ¿Quién merece ser servido? Colosenses 1, versículo 18 dice que Jesucristo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Cristo la preeminencia, es decir, el primer lugar. Cristo, amigo, ¿quieres tener gozo? ¿Quieres tener unidad en sus relaciones personales? Es decir, paz y armonía y tranquilidad. Pon Cristo primero y pon otros segundo y ponte a ti mismo al final y vas a tener un gozo pleno. Pero de veras, hermano Mateo, ¿a poco si me niego a mí mismo, si me pongo al último, no se van a aprovechar de mí? ¿No me van a apachurar? ¿No me van a maltratar? ¡Ay, caray! ¿Qué? ¿Cómo es? No entiendo cómo es esta cosa. Bueno, vamos a ver al final, que va a salir al opuesto. Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir, y las personas a quien te sometes y a quien sirves a menudo van a ser los que al final vienen a servirte a ti. Pero vamos a llegar a esto al final. Pero la pregunta ahora es, considerando los enemigos de la unidad en cualquier relación, la contienda, la vanagloria y el egoísmo, ahora tenemos que hacer una autorreflexión, tu servidor también. Siempre tenemos nosotros, siempre tiene usted que salir, tienen que salir las cosas como usted quiere o como yo quiero, siempre. ¿Tiene usted que mandar siempre? ¿Siempre tiene que ser la persona que manda y otros te obedecen, le obedecen? Siempre, escucha, siempre tiene usted que tener la razón en una plática, una discusión. Siempre tiene que salir con la razón, o siempre tiene que tener la última palabra. Personas se amargan y se apartan de otros por su propio orgullo y soberbia, porque no buscan el bien de la relación, no buscan el bien de otros, siempre tienen que salir con lo suyo y matan el gozo, matan la unidad y matan la misma relación. Esto tiene una aplicación fuerte en el matrimonio. Es probable, casi seguro, estoy hablando en este momento a personas que están considerando el divorcio, porque no hayan gozo, no hayan unidad y así placer en su propio matrimonio, y están buscando esta satisfacción en otra relación. No es así. Lo que Dios ha juntado en matrimonio, el hombre no debe separar, no es la voluntad de Dios. En el trabajo, no puede usted estar en paz con sus compañeros de trabajo, siempre hay conflicto. O en su iglesia. O mire nuestra sociedad entera, matanzas, homicidios aquí en nuestro propio Tamazunchale. Antes que se oscurece en la noche están matando, pero cosas pormenores también. Relaciones llenas de críticas, calumnias, chismes, quejas, murmuraciones, contiendas, vanagloria, egoísmo, matando todo el bien que Dios quiere producir. Hay grandes enemigos a la unidad, de la unidad. Pero vamos a ver una tercera cosa, llegando a la conclusión. Primero hemos visto las exhortaciones a la unidad. Dios quiere ver unidad en sus iglesias y en todas nuestras relaciones cuando estamos en Cristo. Número 2, hemos visto los enemigos de la unidad. Pero ahora, en tercer lugar, los elementos básicos de la unidad, o es decir, los amigos de la unidad, son, por nombre, la humildad. Número 2, la honra. Y número 3, el amor desinteresado. Filipenses 2, versículo 3, dice así: antes bien con humildad, primer amigo de la unidad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es honrar a otros, honrar, la honra. Y en tercer lugar, sino cada cual también mirando, no solo por lo suyo propio, sino por lo de otros. Esto es amor desinteresado. Estos son los amigos que producen gozo en el corazón y unidad en las relaciones personales de nuestras vidas. En cualquier matrimonio, en cualquier amistad, en cualquier relación, en un trabajo o en una iglesia, si existen estos tres elementos, estos amigos de la unidad, la humildad, la honra y el amor desinteresado, va a haber unidad. Y aunque otros no quieren estar en paz contigo, tú vas a estar en paz con ellos. Y esto cuenta para Dios. Uno llega a decir, pues las cosas no siempre tienen que ser como yo quiero. No siempre tengo que mandar, no siempre tengo que estar en control. Yo puedo someterme primero a Jesucristo y su voluntad, y después a otros y su voluntad, complacer a mi Salvador, complacer a mi prójimo, sea mi esposo, mi compañero de trabajo, mi amigo, mi hermano carnal, lo que sea, o mi hermano en Cristo en la iglesia, sea lo que sea la relación. Estos son los elementos de la verdadera unidad. Pero ahora, para terminar, número 4, el ejemplo supremo de esta humildad, de este amor que permite que haya unidad en cualquier relación cuando esta relación está en Cristo. ¿Quién es el ejemplo supremo de esta humildad y amor que produce gozo y unidad en relaciones personales? Pues es el ejemplo de Jesús mismo. Filipenses 2, versículo 5. Estamos en el mismo pasaje, ahora la aplicación. Haya pues en vosotros, o en ustedes, haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar y sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el supremo ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, porque Jesús es Dios, siendo en forma de Dios con su Padre desde la eternidad, no estimó el ser igual a Dios, su Padre, como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús estaba dispuesto a descender de su alto trono supremo en el cielo, al lado de su Padre. Jesús era con su Padre desde la eternidad Dios. Lee Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús y su Padre. Jesús era igual, dice este versículo, a su Padre en su esencia divina, pero tomó forma humana hace 2000 años, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, literalmente de esclavo, hecho semejante a los hombres. Cuando Él tomó forma humana hace 2000 años, nacido de una virgen, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús aquí en su vida terrenal y en su ministerio terrenal hasta el final? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Crucifixión, murió en una cruz. Marcos 10:45, Jesús dijo, porque yo, el Hijo del Hombre, no he venido para ser servido, esto es egoísmo, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, por el mundo entero. Dio su vida en la cruz, por amor a ti y por amor a mí, para nuestra salvación. Si no hubiera muerto Jesús en la cruz, no habría ninguna esperanza de perdón, de salvación, de vida eterna. Solo una horrenda expectativa del infierno, de la condenación eterna. Pero amigo, escucha. Con tanta humildad, Dios tomando forma humana, y tanto amor, entregando su cuerpo en la cruz para pagar por tus pecados y mis pecados y los pecados de todo pecador.
esto no ablanda tu corazón. No te hace sentir que indigno, pero a la vez honrado en el amor de Dios, que dio su vida por ti, por tus pecados en la cruz. ¿No quieres humillarte y recibir este amor, este Salvador para tu perdón, para tu salvación, para tener la vida eterna? ¿Por qué no arrepentirte? ¿Por qué no humillarte y reconocer que no solo es tu esposa que es el problema, pero tú también? No solo tus hijos, tú también. No solo tus padres, tú también. No solo tu compañero de trabajo, tú también. No solo los hermanos en la iglesia, tú también. Dios va a tratar con los demás, pero quiere que tú reconozcas tu pecado, tu soberbia, tu contención y vanagloria y egoísmo. Y reconocer que Jesús, si hubiera alguien que merecía ser exaltado, fue Jesús, pero se humilló a sí mismo hasta la posición más baja, la muerte de una cruz, como un criminal, para pagar por tu egoísmo. Mi egoísmo, tu vanagloria, mi vanagloria, tus contenciones, mis contenciones, tu egoísmo y mi egoísmo. Amigo, quebrántate, humíllate, reconoce tu pecado y tu necesidad de recibir a Jesús, un Salvador resucitado también, que está a la puerta de tu corazón en este momento, queriendo entrar. Dile en tus propias palabras: Señor, no quiero seguir en egoísmo, en vanagloria, en contiendas, con falta de paz con Dios y falta de paz con otros y falta de paz conmigo mismo. Reconozco hoy que yo soy el problema. Yo tengo que tratar conmigo mismo y mi pecado. Y reconozco y creo hoy, acepto que tú moriste en la cruz por mí y pagaste por mis pecados. Gracias, Señor. Te recibo por fe. Entra en mi corazón, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa y hazme un hijo tuyo, un hijo de Dios. Te recibo y me entrego a ti como no solo mi Salvador, pero mi Señor de hoy en adelante. Gracias por tu perdón, Señor, y tu regalo de vida eterna. Ahora, Señor, ayúdame a servirte y ahora vivir, sí, en gozo, en unidad y en amor, como tú me amaste a mí. Que sea así para la gloria de Dios. Dios se va a encargar de cuidarte a ti. Solo toma el paso de humillarte y recibir a Cristo. Cristo fue exaltado al final y tú serás también con Él a la gloria. Que Dios les bendiga en gran manera.